Muy buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a tratar el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado, para lo cual el concepto de movimiento rectilíneo uniforme variado viene a ser un cuerpo o partícula tiene movimiento rectilíneo uniforme variado si al desplazarse lo hace describiendo una trayectoria recta con aceleración constante. Y la definición de la aceleración es la magnitud física vectorial que mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo. Para lo cual tenemos que la fórmula de la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el intervalo del tiempo. La unidad de la aceleración en el sistema internacional es metros por segundo al cuadrado o también kilómetros. Ahora, en tipos de movimiento con aceleración. Movimiento acelerado es aquel en donde la aceleración actúa a favor de la velocidad, de modo que el módulo de la velocidad aumenta a través del tiempo. El movimiento desacelerado se le llama también movimiento retardado y es aquel en donde la aceleración actúa en contra de la velocidad, provocando que ésta disminuya su valor a medida que transcurre el tiempo. Ahora, la definición de la aceleración constante. La aceleración de un cuerpo es constante si su módulo y su dirección permanecen iguales en todo momento. Una aceleración constante produce cambios iguales en la velocidad durante intervalos de tiempo también iguales. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, la aceleración es constante y en todo momento es colineal con la velocidad, tal como se puede apreciar en la figura. A ver, como pueden apreciar en la imagen, el intervalo de tiempo es el mismo. En cambio, la velocidad va a ir aumentando conforme la aceleración también vaya aumentando. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser constante. Y por tanto, vamos a tener, como la aceleración es colineal a la velocidad, se puede utilizar la siguiente fórmula escalar para calcular el módulo de la aceleración. Recordemos que la fórmula para la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Luego, tomando los datos de la figura anterior, se obtiene el valor de la aceleración del móvil. ¿Cómo? Velocidad final, 32 menos 16 sobre 4, el intervalo de tiempo. O también la siguiente velocidad, el intervalo de velocidad, 48 menos 32 sobre 4, que va a ser lo mismo. Y que va a ser igual a 64 menos 48 sobre 4. La aceleración va a ser igual en cualquier intervalo, el cual va a ser 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado, vamos a tener 4 ecuaciones, las cuales van a ser: la primera es la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La distancia va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo sobre 2 y multiplicado por tiempo, y así. Ahora, la magnitud vectorial para las velocidades va a estar dada en unidades de metros por segundo. La aceleración va a estar dada en metros por segundo cuadrado. Ahora, el tiempo va a estar dada en segundos y la distancia en metros. Hay que tener muy en cuenta esto. En las ecuaciones se cumple que se toma el signo positivo si el movimiento es acelerado y se va a tomar el signo negativo si el movimiento es frenado o desacelerado, en el caso de que las ecuaciones, como pueden apreciar aquí en estas ecuaciones, hay un más menos. En ahí es donde se va a tomar esta regla. Ahora, los ejercicios. Para el ejercicio 1 tenemos un móvil parte con una velocidad de 36 km por hora y una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué velocidad en metros por segundo tendrá luego de 5 segundos? Para ello tenemos nuestros datos. La velocidad inicial va a ser de 36 km por hora, porque nos dice que parte con una velocidad.
que va a ser igual a 10 metros por segundo, haciendo la conversión correspondiente. Ahora, para la velocidad final no sabemos, es lo que nos pide. Para el tiempo tenemos que 5 segundos y la aceleración nos dice que es 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora, aplicamos la fórmula de velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, para lo cual, reemplazando, tenemos que la velocidad final va a ser igual a 10 metros por segundo más, ¿por qué? Porque está acelerando, por 4 metros por segundo al cuadrado, que viene a ser la aceleración, por el tiempo, que es 5 segundos. Reemplazando, multiplicando estos dos, 4 por 5 va a ser 20 metros por segundo, porque vamos a multiplicar, vamos a simplificar el 2 segundos y solo nos va a quedar un segundo. Entonces 20 metros por segundo lo sumamos más 10 metros por segundo y vamos a tener que el resultado final de la velocidad final va a ser igual a 30 metros por segundo, para lo cual el móvil tendrá una velocidad de 30 metros por segundo. Ahora, siguiente, ejercicio 2. Nos dice, un avión parte del reposo con movimiento rectilíneo uniforme variado y cambia su velocidad a razón de 5 metros por segundo al cuadrado, logrando despegar luego de recorrer 1600 metros. Ahora, tomando nuestros datos, tenemos que la velocidad inicial es 0 metros por segundo, porque nos dice que el avión parte del reposo. Ahora, la velocidad final no la tenemos, la distancia es 1600 metros y la aceleración 5 metros por segundo cuadrado. Reemplazando, como no tenemos en este caso tiempo, utilizamos la fórmula 4, que es velocidad final al cuadrado, que va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia, para lo cual tenemos, reemplazando la velocidad inicial, reemplazando la aceleración y la distancia, vamos a tener que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado por 1600 metros, para lo cual metros se multiplica y vamos a tener metros cuadrados. 10 por 1600, no lo multiplicamos porque todavía vamos a aplicar raíz cuadrada, para lo cual, aplicando raíz cuadrada a ambos, tenemos que aquí se va a eliminar el cuadrado y aquí vamos a aplicar raíz cuadrada, para lo cual también se eliminan los cuadrados del metro y tanto del segundo. Para ello solo vamos a tener la respuesta final, que va a ser 40 raíz de 10 metros por segundo, que viene a ser la velocidad final. Ahora, para el ejercicio 3, tenemos un tren ha recorrido 50 kilómetros en 4 horas. Si partió del reposo, ¿con qué velocidad llegó a su destino? Tenemos nuevamente nuestros datos y nuestra velocidad inicial, como nos dice que ha partido de reposo, es 0 kilómetros por hora. Yo lo estoy poniendo en kilómetros por hora porque me conviene. Como me dan los datos en kilómetros y estoy viendo que el tiempo está en horas, pues le pongo 0 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad final, no la conocemos. Nuestro tiempo va a ser igual a 4 horas y la distancia, que es 50 kilómetros. Ahora, aplicando la fórmula de distancia, va a ser igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 y todo multiplicado por tiempo. Dado que no me da una aceleración, bueno, procedo a despejar la velocidad final. Por tanto, voy a llegar a esta fórmula, que va a ser igual a velocidad final, va a ser igual a 2 veces la distancia, todo multiplicado, mejor dicho, dividido por el tiempo y menos la velocidad inicial. Ahora, tenemos que la velocidad final va a ser igual a 2 por 50 kilómetros, reemplazando los datos, sobre 4 horas, menos 0 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad final va a ser igual a 25 kilómetros por hora, simplificando. Y esa sería la velocidad con la que llegó el tren a su destino.
eso sería todo. Por favor, la actividad ya saben que tienen que entregarla cada viernes. Y bueno, muchas gracias.